Me permito entonces presentar a Diana Bonet. Es licenciada en Filosofía y Letras, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, maestra en Historia Andina de la Flaxo y doctora en Historia del Colegio de México. Es un referente de Historia Colonial Hispanoamericana y sus áreas investigativas de mayor interés son la historia agraria, historia de los alimentos y de la población indígena. Nuevamente bienvenida, Diana, y demos inicio a esta segunda jornada del ciclo académico Un nuevo Museo Casa de Moneda, un nuevo museo, nuevas miradas. Permiso. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho estar en esta presentación, sobre todo con la inauguración o reinauguración de este nuevo museo sobre la Casa de la Moneda. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos de mis investigaciones o de mis ejercicios investigativos que no tratan propiamente de la moneda, sino de la Casa de la Moneda y del personal de la Casa de la Moneda en un momento muy específico en el mundo moderno durante la monarquía ibérica o la monarquía hispánica. Esto quiere decir que voy a abordar los siglos XVI, XVII y XVIII. Mi presentación la he dividido en 4 partes. Primero voy a hablar unos pocos o pequeños antecedentes, luego hablaré de los derechos de concesión de la Casa de la Moneda, las instalaciones y por último los oficiales y su jerarquía. Me parece que esto es importante conocerlo porque la Casa de la Moneda de Santa Fe fue una casa de fundación intermedia, no fue una casa de fundación temprana después de los procesos de arribo de los españoles o de los europeos a estas tierras, sino que se fundó en el año de 1620. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿cómo se hicieron las transacciones económicas entre 1509, es decir, entre el momento en que se arriba a tierra firme y se funda Santa María la Antigua del Darién, y 1620, cuando se funda la casa? ¿De qué manera podemos entender que hay unas transacciones y con qué dinero, con qué moneda? El segundo punto que quiero tratar es cómo se establece ese nuevo sistema monetario y cuáles son las particularidades de la SECA, para terminar con las formas de administración durante el periodo de la monarquía hispánica. Estos serían los antecedentes sobre los que me voy a centrar. Lo primero que tendríamos que decir es que la gran tradición de la Casa de la Moneda nos llega a América después de un ejercicio muy largo de los árabes y de la Edad Media. Entonces no estamos descubriendo mayor cosa, estamos en el momento de la fundación de la casa asimilando más bien una tradición muy larga del ejercicio de la elaboración de la moneda. Sin embargo, quiero definir inicialmente lo que entendemos por moneda, porque me parece que es importante en el contexto del ejercicio de saber por qué una casa se construye en Santa Fe de 4.500 metros cuadrados para albergar los talleres de la Casa de la Moneda. Y la definición así más precisa que se puede decir es que es un medio de intercambio, es un medio de pago, es un medio de valor y de atesoramiento. Entonces, si entendemos de esta manera la moneda, podríamos pensar que no solamente hablamos de moneda cuando vemos las monedas macuquinas o las monedas de cordoncillo que se hicieron en esta casa, sino que hay una tradición mucho más larga, pero la naturaleza de la moneda que se quiso imponer tiene unas características que me parece que se fueron gestando y se fueron desarrollando bajo este sistema de la producción de la moneda
a partir del siglo XVII. Primero, una moneda debe tener unas características de homogeneidad, de divisibilidad, de durabilidad y que sea fácilmente transportable, y efectivamente los medios de cambio no todos lo tienen. Entonces, el objetivo que quisiera tener con esta presentación es mostrar también algunos aspectos que tienen que ver con la cotidianidad de la Casa de la Moneda. Esto quiere decir cómo se vivía dentro de la casa, qué se hacía dentro de una casa de moneda, y además de esto, quiénes eran los trabajadores de la casa. Ese es como el punto nodular de mi presentación. Creo que en la América española se ha trabajado más bien alrededor de la circulación monetaria basada en pues la moneda que nos llega a través pues, de la Casa de la Moneda, pero no conocemos mucho sobre la circulación en los mercados de indios y tampoco entre la gente más pobre. Y esto es una de las cosas que Ruggiero Romano consideraba que hacía falta, entre otras cosas porque muchas de las investigaciones que se han hecho se han centrado en las dificultades que existían para que circulara la moneda pequeña o la moneda más fragmentaria. Haciendo, digamos, como una respuesta larga a cómo se hicieron las transacciones desde que se funda la primera población en tierra firme, en la antigua, del Darién, y hasta 1620, cuando se constituye la casa, pues todos sabemos que hay una serie de recursos que han servido a las poblaciones indígenas particularmente, y también a las poblaciones que emigraron a América y que tienen que ver con el uso del algodón, de la coca, de las conchas marinas, de las plumas de colores, de la sal, de los granos de cacao, distintos objetos de distintos materiales metálicos, pero efectivamente si nos preguntamos si tienen durabilidad, si tienen homogeneidad y si son fáciles de transportar, no siempre lo son, y fueron o empezaron a ser sustituidos. Y la primera sustitución que se da desde 1509 hasta 1620 es la implantación del trueque con oro en polvo, con piñas o chicharrones que han pasado por un proceso para producir estos chicharrones, y también las barras y tejos marcados. Esto era lo que la corona quería controlar, porque finalmente todos estos sistemas eran muy inexactos y se prestaban para fraudes y se prestaban para mucho desorden en estos territorios. Entonces, también se hicieron transacciones con monedas de cuenta y sobre todo con monedas traídas de Sevilla y otras que fueron acuñadas en México y Perú. En la América española estaba prohibido que circularan los objetos, las mercancías entre los distintos virreinatos o las distintas audiencias, pero Panamá fue un centro de circulación de muchas monedas que venían de México, e igualmente desde el Perú también circuló mucha moneda de plata, y algunas pues que no tenían las condiciones como para ser las más precisas ni las más exactas de acuerdo con estas condiciones que se exigieron. Entonces vamos a entrar ya al centro de la presentación, donde voy a hablar un poco de las casas de moneda como el eje de distribución monetaria en los territorios americanos. Es decir, en una casa como la que hoy estamos, pero con unas condiciones muy diferentes a las actuales, empieza a hacerse un ejercicio de distribuir moneda para
los intercambios entre la población. Y aquí paso, digamos, al primer elemento que me parece importante, y es que las casas de moneda se empiezan a construir de manera escalonada, teniendo en primer lugar la Casa de Moneda de México en 1535, que va a tener unas diferencias muy marcadas con las de Santa Fe. Después se construye al año siguiente la Casa de Moneda de Santo Domingo, que efectivamente es una casa de moneda transitoria porque Santo Domingo deja de tener importancia muy prontamente y la importancia pasa a La Habana. La tercera casa de moneda en América es la de Lima, que va a tener muy poca importancia, una importancia muy transitoria, porque Lima está cerca al puerto del Callao y todas estas casas de moneda se tratan de hacer en lugares donde haya mucha seguridad y particularmente contra las posibles llegadas de piratas. Y aquí ya tenemos en 1620-1621 la Casa de Moneda de Santa Fe, que, como he dicho, es una casa más o menos de fundación ni temprana ni tardía, intermedia, pero una casa que no va a tener nunca las dimensiones de la Casa de Potosí, por ejemplo, que se funda en 1575 y que reemplaza realmente a la Casa de Moneda de Lima, ni tampoco como la de México. Después, tardíamente, en el siglo XVIII, ya se establecen otras tres casas de moneda en Guatemala, en Popayán, dada la circulación de oro del Chocó, y finalmente en Santiago de Chile. Esto me parece importante presentarlo de manera general porque la casa fue administrada de distintas maneras durante el periodo de los Austrias o de los Habsburgo y luego durante el periodo de los Borbones. Hubo unos derechos de concesión que fueron diferentes entre 1620 y 1753, o sea, durante siglo y medio aproximadamente, el proceso de acuñación de la moneda estuvo en manos de particulares, de unos tesoreros particulares que eran prácticamente los dueños de la casa, como lo vamos a ver ahora. Y después, en el siglo ya XVIII, después de 1753 y hasta la vida republicana, se estableció un sistema que se ha llamado el sistema de los funcionarios reales y que estaba a cargo de unos superintendentes que sí eran oficiales de la corona. Entonces hay un gran cambio en estas dos formas de administración. La casa está en manos de particulares y aquí ya son funcionarios reales, o sea, hay una intención de la corona de ir centralizando la administración de la producción de la moneda. Estos tesoreros particulares, como he dicho, pues tenían la concesión general de todo, mientras los superintendentes eran funcionarios reales. Esta casa de Santa Fe, que se le llama seca, y aquí está la definición de seca en árabe, ¿cierto? De la seca a la meca, hemos oído muchas veces, lugar e instalación donde se fabrica y se acuña la moneda. Esta casa tuvo unas particularidades. Lo primero que podríamos decir es que la casa de Santa Fe fue una casa que no se estableció desde un inicio porque no habían las condiciones que tenían México o Perú para la producción de moneda. Pero una de las particularidades es que, a pesar de que estaba prohibida la monedación de oro en América Española, nuestra Casa de la Moneda amonedó oro más que plata, dadas las condiciones de la extracción de las minas de oro y plata en el territorio. Entonces,
podríamos decir que la primera moneda de oro que se establece o que se produce en este territorio es en 1627, es decir, 7 años después de la fundación de la casa. Y por otro lado, sufrimos las mismas condiciones de escasez de moneda menuda, porque generalmente lo que se produce son los pesos de 8 reales que hemos conocido por la literatura, pero que no sirven para comprar en un mercado, sino que un peso de 8 reales tiene unas condiciones, digamos, para la compra de productos más costosos. Entonces, ni los maravedís, ni los reales, ni las monedas más pequeñas circulaban en estos territorios, y por eso hasta muy tardíamente, yo creo que hasta hoy, hay zonas donde hay trueque. Entre los aspectos que influyeron en la creación de las casas de la moneda y para la instalación de esta casa, hay algunos elementos que son importantes. Las dependencias de la Casa de la Moneda llevan a pensar en que dentro de esta casa que habitamos hoy, existieron por lo menos 4 lugares que eran súper importantes para la producción de la moneda. El primero es la fundición del oro o de la plata, con todo lo que esto conllevaba, hasta su purificación, la afinación y el ensayo, que es el segundo proceso. El tercero podríamos irnos a la acuñación, que es ya ponerle un cuño a la moneda o un sello a la moneda, pero me falta describir un poco la mesa del fiel, que se constituye en el siglo XVIII, que es un individuo que va a estar supervisando que la fundición, la afinación y la acuñación se hagan con relación a lo que dicen las pragmáticas o las ordenanzas del Estado. Entonces, estos 4 procesos van a ser en esta casa. El fundidor, que estaba al tanto del beneficio, o sea, del ejercicio de hacer un fuego permanente dentro de la casa para afinar los metales y para sacar las tierras y las escobillas. Una casa de esta tenía que tener unos espacios muy aireados, tenía que tener unos patios para poder hacer estos procesos, y además de la fundición se hacía la afinación o el ensayo, que, como les he dicho, es fijar la ley, el peso de la moneda y refinar la plata o el oro, bien sea que se trate de un metal o del otro. Entonces había otros espacios para el afinamiento de la moneda, otros para poner el sello de la acuñación mediante troqueles o mediante cuños que certificaban quién lo había pesado, o sea, quién se había encargado de hacer todo el proceso de afinación de la moneda, pero también qué calidad tenía la plata o el oro, trátese de quilates o trátese de otras formas de medir la calidad y el valor. Y bueno, la mesa del fiel, que estaba al cuidado de todo el proceso del metal y que cuidaba que la ley se mantuviera en presencia de los 2 ensayadores que debía tener la casa. Esto nos va a llevar entonces a hablar un poquito de las instalaciones de la Casa de la Moneda. No fue una tarea fácil, hubo mucha resistencia entre los individuos que vivían en Santa Fe y entre la gente que ya estaba acostumbrada a tener otras formas de hacer las transacciones, y por otro lado porque el primer tesorero de la Casa de la Moneda, Turrillo de Yedra, murió sin que se hubiera hecho la locación. O sea, en los compromisos que establece en 1620 está
la obligación de construir la casa y en 1654 todavía esta casa está sin construir. Por eso le siguen un juicio y en 1574 a sus deudos le cobran los dineros por no haber construido como estaba mandado la casa. Por otro lado, ahí tenemos también la idea de que hay una resistencia de los habitantes a estas normas que impone la moneda y por último una inexistencia de personal preparado que tiene que venir desde España y que empieza aquí a formarse también en los talleres, como vamos a ver. Finalmente, porque todo lo que son los troqueles y la maquinaria que va a servir para el tallado de la moneda se trae desde Sevilla. Esto es muy engorroso, muy difícil, se pudre. En esta casa había muchísima humedad y entonces hay mucha complicación hasta que empiezan a crear oficiales que puedan hacer réplicas de las máquinas que se necesitaban. Ahora, la gran mayoría de los cambios que se hicieron en la casa se hacen durante el periodo de los Borbones, entre 1753 y 1794 más o menos. Los problemas principales que hay en la casa, ahí los pueden ustedes ver, son problemas que tienen que ver con las formas de construcción, pero además con los riesgos que es producir moneda. Por un lado, pues la casa tiene que estar muy resguardada para evitar los robos, entonces falta de iluminación, hay muchos problemas con el fuego de las salas donde se hace todo el proceso de producir ya pues las barras o los lingotes o las mismas monedas. Por otro lado, la circulación del agua dentro de la casa tiene un difícil manejo y por último también los trabajos que se hacen sobre el piso para poder tallar y para poder hacer el ejercicio de producir las monedas. Es una casa muy húmeda donde tiene muchos problemas de esta naturaleza y esto va a generar también que la casa empiece a tener una serie de condiciones para alojar oficiales, materiales, para cobrar las regalías por la plata o el oro que ingresan, las técnicas por hacer posible que el peso, la ley y la talla se encuentren presentes en las monedas que se tallan. Entonces todo esto son problemas que no tienen una resolución muy clara porque no hay una tecnología muy definida. Pasamos en el siglo XVII y XVIII con una tecnología que es muy artesanal a un proceso que es mucho más mecánico en el siglo XVIII, pero que difícilmente se logra establecer en la segunda parte. Entonces voy a pasar a hablar un poquito de las dependencias de la Casa de la Moneda. Aquí tengo una imagen de la Casa de la Moneda de Potosí, porque Potosí, México, todas las casas de la moneda tienen ciertas características semejantes, pero estas casas fueron mucho más grandes que la Casa de Moneda de Santa Fe. Vamos a hacer un recorrido con un pequeño croquis que tengo de la Casa de la Moneda. Este esquema surge de un plano que hay en el Archivo General de Indias y podemos seguir, digamos, el recorrido entrando por un zaguán. Esta es la primera parte por donde se accede, llevando por un corredor donde hay varias salas, un lugar donde vive el guardia, un cuarto del portero, que no es el portero de hoy, sino un individuo que toma nota de quién entra y sale de la casa y que tiene varias obligaciones de carácter, digamos, de control. El cuarto de los sirvientes,
Estos 3 cuartos aparecen en la primera, digamos, al ingreso, y luego tenemos el tesoro de la fundición que está al lado de la casa. Esta debe ser la parte oriental de la casa, y el tesoro de la fundición se encuentra allí con la antigua fundición, y el patio de fundición va al centro. Pero si hacemos el recorrido, seguimos hacia la antigua fundición, llegamos aquí a la mesa de afinación, y aquí en la parte de atrás hay un solar. Siguiendo, digamos, el recorrido, pasamos a donde está el fiel. El fiel tiene un patio para hacer sus ejercicios de revisión de la moneda, pero también tiene una mesa, y en la parte central o nodular de la casa, después del patio principal que atravesamos generalmente en todas las casas de orden colonial, está la zona donde se acuña el patio de fundición y la zona donde se acuña. El cuarto del cuño está en la parte última de la casa, haciendo el recorrido de esta manera. Aquí hay 3 cuartos importantes, que son, bueno, 2, porque este es el zaguán de entrada. El escribano o el notario o la persona que toma nota de qué ingresa y qué sale de la casa de la moneda, y el cuarto donde está la moneda acuñada. Este es, digamos, el último punto. Pero, adicionalmente, quiero comentar que siempre los tesoreros y los superintendentes vivieron dentro de la Casa de la Moneda, o sea, al lado donde es hoy el museo. Tenemos nosotros la vivienda del tesorero y el patio de la vivienda del tesorero. Siempre en este sitio se quisieron hacer reformas que difícilmente fueron, digamos, aceptadas si valían más de 200 pesos en el momento. Este es el primero de los 3 esquemas que les voy a mostrar, porque el segundo quiero solamente que vean así como en un flash los patios, para que ustedes se den cuenta que prácticamente la mitad de la Casa de la Moneda eran patios y solares, para evitar que los sitios donde se hacía la fundición sufrieran riesgo las otras dependencias de la casa en caso de quemarse o de haber un incendio, y que la casa estaba, digamos, dividida en unos patios y en unos solares muy importantes para poder hacer la producción. Y por último, después de los patios, solamente voy a señalar las dependencias, que las marqué aquí con estos números, para saber que la primera dependencia es la fundición, tanto por el tesoro de fundición como por el patio de fundición que hay aquí. La segunda sería la fundición en sí misma, y la tercera, la mesa de afinación, o sea, donde se ensaya y se establece el valor real de lo afinado, del producto que ya está afinado, para pasar a la mesa del fiel y al patio del fiel, y examinar que realmente tengan el peso, la ley y la acuñación que corresponde, y finalmente ya viene hasta el cuarto del cuño. Entonces, estos son los procesos fundamentales que se dan en esta casa. Para continuar, bueno, creo que ya hablé un poquito sobre los arreglos. Se cimentaron los muros, se arreglaron los techos, se levantaron algunas piezas o se dividieron por tabiques algunos espacios de la casa, se tumbaron muros en otros casos, y se modificaron las condiciones internas de la casa, pero la distribución fue la que
sufrió, no la casa. La casa de moneda desde 1620 que se estableció Trujillo de Yebra en ese espacio chiquito de esa casa hasta que se construye en 1654 y luego se hacen las reformas, va a tener más o menos las mismas condiciones. No he encontrado ninguna información sobre el segundo piso de la casa, ¿sí? Todo esto es sobre la parte de abajo y el segundo piso de la casa generalmente estaban las oficinas, pero no hay información al respecto ni en el archivo de la Luisángel, el archivo de la Casa de la Moneda, ni en el Archivo General de la Nación. Paso al último punto de mi presentación y voy a hablar un poquito sobre el personal, porque es importante hablar del personal de la Casa de la Moneda, porque me parece que el personal nos muestra muy claramente algo que también hemos heredado de esta tradición española, pero por otro lado porque hay una jerarquización enorme dentro de la estructura de la casa. Por un lado están los que llamamos ministros, en un segundo lugar están estos oficiales y por último los operarios. Esta nómina del personal, como les digo, está más bien organizada en términos del ejercicio que realizan. Si ustedes se dan cuenta en este primer cuadrito de acá, tenemos quiénes son los ministros y son aquellos que son los, podríamos decir hoy, los que supervisan y los que tienen al cargo el mando de la casa. Después de 1753 los superintendentes, antes los tesoreros, pero también los contadores, los fieles y los ensayadores. Aquí no hay ningún individuo que haga ningún ejercicio mecánico, ni trabaje con las máquinas, ni con los troqueles, ni hagan nada en la sala de fundición. Estos ministros son individuos que son considerados para sus cargos generalmente porque compran los cargos. A partir de 1620, cuando se crea la casa, Trujillo de Yebra es el primero que compra su cargo y por eso tiene todas las condiciones para ejercer como el dueño de la casa. Y luego los superintendentes a partir de 1753 son oficiales reales, pero estos individuos tienen unas condiciones particulares que los hacen más bien como intocables. Los oficiales son individuos que tienen un ejercicio ya de conocer un oficio particular y que en los inicios los traen a estos oficiales de España y luego se van preparando como los gremios que conocemos y empiezan a aprender los oficios de fundición, de guardametales, de guardacuños, de talladores, de acuñadores, de escribanos. Son oficios que son valorados dentro de la sociedad española y la sociedad colonial, ¿sí? De la sociedad hispana y de Santa Fe. Y por último tenemos un conjunto de peones que se van ampliando en la medida en que la casa se va diversificando y que los oficios se van volviendo más especializados. Entonces tenemos peones para hacer la acuñación, peones para meter a la fundición, peones que trabajan en las láminas de donde se saca la moneda, peones de hornos de afilar y peones de alguacil. Ahora no lo tengo acá, creo, en las diapositivas, pero las diferencias en salarios son enormes. Y en la primera parte, prácticamente en el primer siglo y medio, los dineros con que se paga este personal vienen de todos los impuestos, de el ingreso de los metales, el oro y la plata y de la afinación de estos. O sea, hay una cantidad de impuestos que se van poniendo y que de allí vienen estos dineros. Pero en la segunda
parte, ya por ejemplo un ministro, un superintendente puede ganar alrededor de 1.000 pesos al año, que es un buen salario, entendiendo que un virrey tiene un salario de 3.000 pesos, ¿cierto? Mientras que un peón puede ganar al año 35 pesos. ¿Sí? Entonces hay unas condiciones pues, que yo creo que se han replicado en las sociedades más modernas. Estos son de nombramiento real y voy a hablar un poco de las relaciones de parentesco y de la monopolización de los cargos en manos de determinadas familias. Creo que esto es importante porque una de las cosas que quedó como muy marcada dentro de los cargos de los tesoreros particulares y también de los superintendentes de la Casa de la Moneda es que eran oficios que eran vitalicios y hereditarios. Entonces Trujillo de Yebra no tuvo hijos, pero un sobrino de su esposa heredó el cargo, ¿cierto? No valía mucho la pena si sabía o no sabía hacerlo, pero ahí hay un pleito que dura muchos años y destituyen a la persona que lo acusa, más bien que a él, que al heredero. Por otro lado, son oficios vendibles, como ya les dije, son oficios que se compran y por lo tanto pues son individuos que logran volver a adquirir sus dineros con los que compraron, o sea, los beneficios que logran en la Casa de la Moneda les hacen volver a tener unas condiciones. Y por último, en la Casa de Moneda, por lo menos de Santa Fe, y creo que no las otras, se replica una muy mala práctica, que es que los cargos dados en, los cargos definitorios se vuelven interinos o encargan a otros individuos del cargo. Entonces, mientras un individuo tiene el cargo a perpetuidad, otro está encargado de hacerlo, y esto para que haya beneficios de la persona que lo tiene de manera permanente. Entonces hay una muy mala práctica de tener mucho tiempo oficios en interinidad. Aquí un cuadrito solamente para que conozcamos que Alonso Trujillo de Yebra tiene el mando de la casa entre 1620 y 1631, luego le continúa Martín de Arbustante, pero él es sucedido por Antonio de Vergara y Azcárate, que es el sobrino de la esposa de Trujillo de Yebra. Si ustedes se dan cuenta, entre 1637 y 1683, o sea, 50 años casi, en una sociedad donde la gente no vive mucho, Antonio de Vergara y Azcárate es el tesorero de la casa. Después se le entrega a la familia Ricaurte, y entre 1683 y 1743 la familia Ricaurte tiene el derecho a la casa, luego pasa a los Prieto de Salazar y finalmente tenemos a Manuel de Porras hasta 1753. Entonces, lo que quiero mostrar con este cuadrito es sencillamente que son oficios hereditarios, pero además oficios que pasan de familia en familia. Los oficiales, como les dije, tienen labores que son más de más trabajo, digamos, con las manos, mientras que los tesoreros y los superintendentes tienen un reconocimiento social y económico, además de acumular mucha riqueza. Estas familias acumularon muchas riquezas administrando la Casa de la Moneda. Los oficiales mayores ya los vimos, y una cosa que me parece muy interesante es que en los archivos de aquí de la Biblioteca Luis Ángel Arango existen las hojas de vida de los trabajadores después de 1753. Y las hojas de vida nos habla de que estos trabajadores generalmente eran casados, tenían entre 40 y 60 años,
que eran parientes que heredaban o aprendían un oficio particular siendo oficiales, que dentro de la Casa de la Moneda había una tradición en el oficio y que había algunos concursos para el cargo, pero las personas que ya estaban habilitadas dentro de la casa generalmente adquirían esos cargos, entonces había un proceso de ascenso dentro de la casa. Muchos esclavos o algunos esclavos, para no decir muchos porque no tengo la cifra, algunos esclavos trabajaron dentro de la casa, pero eran asignados por sus amos. O sea, si un ensayador tenía esclavos, los traía para que ayudaran en la Casa de la Moneda. Entonces, era simplemente porque algunos de los oficiales los asignaban aquí dentro de la casa. Y las relaciones con el cabildo y con las autoridades de la ciudad fueron bastante difíciles. Habían muchas quejas de los funcionarios de la audiencia sobre la Casa de la Moneda. No se sabía exactamente si era el virrey o el cabildo o el alcalde el que tenía las condiciones de administrar, digamos, a estos oficiales. Habían muchos procedimientos irregulares en las tareas que se asignaron en la casa, muchos incumplimientos con las capitulaciones que habían sido pactadas y muchos registros inexactos en los movimientos de oro y plata. Los ministros tuvieron muchos salarios, como les he dicho, y para concluir podríamos decir que los tiempos de construcción de la casa fueron unos tiempos muy complicados y prácticamente en un siglo y medio se sigue construyendo los 4.500 metros, que yo creo que corresponden a una manzana de la época en este territorio, y que hay muy pocos cambios en la tecnología, en la producción de la moneda, que hay adecuaciones permanentes en la casa y que en lugar de los tesoreros particulares fue un lugar pues bien complicado porque administraron a su manera la Casa de la Moneda sin tener muchas obligaciones de dar de controles sobre las autoridades. Y finalmente que los cambios de la Casa de la Moneda del siglo XVIII empiezan con las ordenanzas de 1728, que solo se pueden aplicar aquí en el virreinato a partir de 1753. Esto es lo que tengo para comentarles. Muchas gracias, doctora Diana. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios del público. Cuando hablamos alguna vez para pensar esta charla, yo te decía, y aprovecho este espacio público, pues que tus investigaciones nos han servido mucho a Juan Camilo y a mí para realizar el nuevo guión. Así que tenerte aquí es increíble porque es volver a encontrar un trabajo muy juicioso sobre el archivo de Casa de Moneda, que creemos que es una mina de oro y que vamos ahorita a empezar un proyecto de investigación con ese archivo para ponerlo a disposición de historiadores. Pero escuchándote me surgen como algunas preguntas. La primera es cuando tú hablas de los grados de personal, estableces que hay 3 grandes grados de personal. ¿Podían pasar entre uno y otro? Es decir, que los peores se convirtieran en pasar a la siguiente. El peor puede convertirse en oficial, pero el oficial no puede convertirse en ministro. Es decir, tal vez entre las personas que tienen las prácticas del ejercicio técnico y mecánico dentro de la casa, sí puede haber aprendizajes y sí puede haber un crecimiento, ¿no? Es más difícil que un peón pueda pasar a ser oficial, pero puede serlo, ¿sí? Por aprendizaje. Pero más difícil es que un oficial pase a ser ministro. Ok, gracias. Y la segunda pregunta que tenía es, según las ordenanzas de gremio, se establecía que las personas los esclavos no deberían trabajar con metales. Pues
la ley decía que debía ser así. Nosotros encontramos que había, pues que efectivamente en el archivo aparecen referenciadas manos de obra esclavo. Tú sabes si, pues acá nos acabas de decir que eran esclavos, o sea, que sus sueños determinaban que estuvieran trabajando, pero era cotidiano que eso pasara. No sé si sepas que en otras casas Bueno, lo que recuerdo así, abuelo de pájaro, es quienes trabajaron mejor para hacer las planchitas de oro, los pliegues, sí, eran los esclavos, ¿cierto? Y la población afro. Entonces, creo que las ordenanzas se dan como directrices, pero más bien uno tendría que acudir a mirar los documentos para saber cómo funciona realmente. Porque una cosa es lo que dice la ordenanza, pero si el afinador tiene en su casa 4 esclavos y le sirven para venir acá a buscar los residuos de oro y plata que han quedado después de la fundición, se los trae para la Casa de la Moneda. O sea que hay un descontrol, pienso yo, o sea, no se cumple con mucho rigor las ordenanzas, pero por otro lado me parece que hay una cierta libertad para poder hacer ese ejercicio que puede ser muy útil, porque los esclavos van aprendiendo también muchos oficios, ¿no? Entre eso lo de la laminilla del oro, de la que hablaba yo ahora, que parece que trabajaron mucho en esto, y en la Casa de la Moneda pues sí hay, no muchos, pero sí hay varios documentos donde se hace la explicación de qué hacían estos esclavos aquí en la casa. Muchas gracias. Aló, sí. Tenía 2 preguntas ahí, una que está relacionada con la última respuesta que dio, creo que es una media, un pedacito de la respuesta, y es, yo quería saber si en esa época, sobre todo si en la época de los austrias, o si hay un cambio entre los austrias y los borbones, en el uso de la Casa de la Moneda para, llamémoslo así, para extracción de alguna producción particular. Me refiero a que los tesoreros estos particulares podrían hacer alguna forma de negocio, ofrecer algún tipo de servicio, como por ejemplo el testeo de la calidad del oro, o la elaboración de planchas de oro para atesoramiento, cosas así que estuvieran por fuera de la acuñación de moneda, y si lo hacían por su propia voluntad, es decir, si lo hacían como un oficio privado y si cobraban por eso y si era legal o no, y si eso cambió con el cambio entre los austrias y los borbones. Esa es la primera pregunta. Bueno, sobre eso tendría que decirte que en las Casas de la Moneda también se hacían medallas, o sea, no solamente se acuñaba la moneda, sino que se hacían medallas y también se hacían los lingotes de oro para remitirlos a la metrópoli. Entonces, digamos que no era solamente el ejercicio, pero lo que yo tengo entendido de los tesoreros es que de alguna manera ellos hacían sus ejercicios particulares y sus negocios particulares dentro de la casa. Yo no sé si los controles lograron establecerse muy definitivamente después de 1753. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, ya con unos sistemas tecnológicos más adecuados como la moneda de cordoncillo, poder hacer el ejercicio que se hacía antes, que era reducir la cantidad de plata u oro de las monedas que se hacía anteriormente. Entonces, yo creo que era muy difícil controlar todo eso en esos primeros momentos, y creo que estos tesoreros eran más bien unos individuos que tenían muy poca presencia dentro de las casas de moneda, ¿no? Tendrían que estar más supervisados por otros individuos que estaban allí, y yo creo que esa es la función del fiel, porque el fiel se establece perfectamente con los borbones. He encontrado documentos donde se habla de los fieles o del fiel de la moneda antes de 1753, pero ese fiel es el que supervisa que la cantidad de oro y plata que ingresa sale amonedada y a quién se le entrega, porque además, como esto es un tráfico
tránsito entre una serie de mercaderes y comerciantes que son los que traen, no los mineros, y los que se reparten parte del beneficio del oro y de la plata. Entonces ahí va quedando parte de ese, de lo que se hace dentro de la Casa de la Moneda. Entonces, para ser más concreta, yo diría que no hay mucha supervisión. Lo que yo he encontrado con Vergara y Azcárate, que es el que he trabajado porque tiene 50 años en la Casa de la Moneda, es que se hacían toda clase de desórdenes y no había control. Y luego de llevarle una cantidad de juicios salió libre. Entiendo que Turrillo de Yebra vivió toda la vida sin pagar y fueron a los deudos a los que les tocó pagar una deuda que no sé si se pagó realmente. Pero los tiempos eran muy largos. La otra pregunta tiene que ver con quién pide la Casa de la Moneda. Entonces, la sensación que tengo, no solo por su exposición, sino como lo que pasa después con la Casa de la Moneda más adelante, conozco un poquito, es que la Casa de la Moneda no sirve a un propósito de control de la circulación monetaria tanto, sino como, porque a los medios de pago cotidianos, sino más bien al control de la acuñación y exportación de oro, sobre todo al control de la exportación de oro, y cobrar un poquito de impuesto a la exportación de oro. Entonces, en ese periodo, siglo XVII, XVI, ¿quién pide una Casa de la Moneda en Santa Fe? No, hay muchas peticiones, desde 1560, 1570, desde que está Venero de Leyva, hay solicitudes permanentes por los fraudes. Y lo que está pasando es que se hace pasar por oro, plata dorada. Y por otro lado, hay una cantidad de orfebres, no solamente en la ciudad, sino en los campos, por allá, metidos muy lejos, que no se sabe dónde están haciendo plata o monedas que no tienen ni el peso ni la ley. Entonces eso está circulando de manera fraudulenta, pero por otro lado está ingresando mucha plata por Panamá, de México, con monedas que ya no tienen un peso real, y de Lima, por vía Quito. Esa sería mi respuesta. Gracias. Yo tengo dos comentarios, también una pregunta. Es si hay alguna estimación de la cantidad de moneda que se alcanzó a acuñar, y si no en términos absolutos, al menos en términos relativos, con respecto a lo que acuñaban las grandes casas como las de México. Eso por un lado. Y también si tiene algún indicio de qué tanto circuló fuera de Colombia la moneda, si realmente sería como circulante, que se ata con esta última pregunta. Y el comentario o la otra pregunta es, pues me dejó antojado con lo que dijo de la moneda o los medios de intercambio que usaban los indios o los mercados de pobres, y pensé que iba a hablar un poco en eso, entonces no sé si ya indagaba algo sobre eso y nos puede compartir. Gracias. Bueno, sobre la primera, hay indagaciones y hay, digamos, mes a mes o año a año, cuando entra y cuando sale de la casa. Creo que ustedes van a hablar de eso, ¿verdad, Jimena? ¿No? Ok, yo no traje toda mi información sobre eso, pero sí, hay cifras que se desglosan, están hechas en marcos, que es, digamos, el valor más grande de la moneda, pero que en el ejercicio de la casa salen pesos, pero se suman marcos. Ahora, tengo yo por allá en el inconsciente, porque no venía preparada para esto, una idea de, digamos, la diferencia tan abismal que hay entre lo que se produce en una casa como la de Santa Fe y la que se produce en México. Sí, no quisiera entrar, digamos, en cifras, pero es más del 50%. ¿Okay? O sea, no hay comparación. Y Potosí igual. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que nos caracteriza, que es muy importante, y es que el oro vale mucho más que la plata, ¿cierto? Y que el oro
adquiere valores y se va cotizando también en ese momento de manera diferente. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una garantía de producir monedas de oro que efectivamente van para el comercio internacional o para el negocio internacional. Ahora, circulación hay mucha de las monedas de América. No te sé decir si las que se hacen acá, pero los chinos enterraban las monedas. Entonces no se sabe ni siquiera dónde están los entierros porque los chinos no los usaban como medio de cambio, pero hasta allá llegaron las monedas. Y en Holanda había un negocio con toda esta circulación del oro y la plata. ¿Sí? Entonces, en términos generales podría decir eso. Sobre lo otro es muy difícil acceder porque tendría que ser uno a través de medios, digamos, que no son los oficiales para saber cómo era la circulación de estos instrumentos o de esos objetos que se usaron como medios de cambio. Pero sí se puede hacer un ejercicio de investigación porque en las plazas de mercado se hacían los intercambios a través de estos productos y se ha conocido, por ejemplo, que los espóndilos, o sea, todas estas conchas, se transportaron desde el Perú hasta México como medio de cambio. Pero no podría hablar mucho de eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana.